Bien, ya estamos con César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de SAN, para hablar sobre esta información, ¿no?, que tiene que ver con la inflación anual en Lima Metropolitana, que está bajando, ¿no?, y que cada vez más se acerca al denominado rango meta, ¿no? Así que, profesor Fuentes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, encantado. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. Esto sin duda es una buena noticia. ¿Qué significa puntualmente? Explíquele por favor a los televidentes. Bueno, para el público, como justamente se decía en el anterior segmento, el tema más relevante es que alimentos, que es realmente la mayoría, alrededor de 26%, 27, 28% del consumo, ha bajado en 2,44. Es decir, lo que tenemos hoy día es que el bajón que hemos tenido en el año fundamentalmente es porque alimentos, que es un gran componente, claro, está alineado al 2,4%. ¿Eso qué significa para el ama de casa, para el consumidor? Que gran parte de los alimentos hoy día están alineados en términos de ese valor que, como se mencionaba, debería estar entre 2 y 3%. Y eso es un positivo porque la mayoría de la gente ¿no es cierto?, que consume alimentos va a tener un respiro por lo menos en precios. Claro. Aquí estamos revisando también algunos datos, ¿no? Los precios al consumidor en los últimos 12 meses acumuló 3,02%. Así es. ¿No?, en Lima. Y en enero solo creció 0,01%. Así es. Que es bajísimo. Prácticamente se han mantenido los precios, ¿no? Si uno ve en detalle los componentes, hay todavía componentes que están subiendo, ¿no? Uno, por ejemplo, es lo que se llama consumo de restaurantes, que es el atributo fundamentalmente a lo que nosotros consumimos fuera del hogar. Eso está bordeando alrededor del 6%, y también educación. Ajá. ¿Por qué educación? Porque justamente, como usted sabe, comenzamos el año escolar y eso es muy cíclico, ¿no? Generalmente las matrículas se ajustan a la inflación pasada, que ha sido un poco elevada, y lo que tenemos es que educación también está liderando el índice de alrededor del 6%. Entonces tenemos educación y lo que llamaríamos consumo fuera del hogar subiendo, pero probablemente ya en los próximos meses también estabilizarán alrededor del 3%. Claro, ¿y de qué depende que en términos generales, por ejemplo, estos precios ya no suban, digamos, de una forma tan acelerada como se ha registrado en los años anteriores? Lo que pasa es que esto es un rezago a nivel mucho más amplio de lo que han sido las políticas monetarias y fiscales que se hicieron a raíz del COVID. Estos procesos de ajuste son relativamente lentos, por un lado, y por otro lado lo que hemos tenido es que ha habido pues disrupciones en todo lo que ha sido la cadena de producción en el mundo, ¿no? Junto a eso hemos tenido siempre, y todavía está latente, ¿no?, la amenaza del Niño, que afecta fundamentalmente la producción de verduras y legumbres y frutas en general, claro, que aparentemente, y eso es una buena noticia, ¿no es cierto?, ya el Niño que se esperaba hace 3 o 4 meses que iba a ser de mediana o alta intensidad, ha caído ahora prácticamente está en baja o cero intensidad, ¿no? Ajá. Claro, eso podría ser un factor negativo, sin duda. Así es, efectivamente, ¿no? El riesgo que tenemos nosotros en el Perú es que nuestra cadena de logística, vale decir, cómo llega la verdura y la fruta al consumidor, no es tan buena. Entonces, cualquier disrupción, ya sea, por ejemplo, una huelga, ya sea un problema del Niño, eso afecta inmediatamente la canasta de los consumidores. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, por ejemplo, cadenas en frío, ¿no? Si subiera el precio de frutas y alimentos y tuviéramos una cadena en frío, probablemente el efecto no sería mayor. Pero sí, como no lo tenemos, esto inmediatamente, ¿no es cierto?, escala y dispara la inflación. Claro, y estábamos mencionando, digamos, los niveles que se ha alcanzado en Lima, ¿no? Pero estaba revisando también, por ejemplo, a nivel nacional, sí está ya dentro de ese rango. Así es, a nivel nacional 2,95, ¿no? Hay un poco más de volatilidad, porque son diferentes canastas, pero claramente se ve una tendencia, y es una buena señal que realmente estemos llegando entre el 2 y 3%. Eso da pie también, y eso es un tema interesante, a que el Banco Central baje las tasas, y eso podría impactar también en el consumo, especialmente, creo yo, a partir ya de junio de este año, ¿no? Tasas un poquito más bajas a nivel de lo que es crédito de consumo, el hipotecario probablemente va a bajar un poquito más, y eso va a ayudar, ¿no es cierto?, a la recuperación este año. Claro, y siempre tengo entendido también que el BCR toma estos índices basados en Lima, obviamente por ser la población por lo mayor, general, ¿no? Por lo general las decisiones que se toman a nivel de políticas macroeconómicas se ve el tema de Lima. Lima es casi 40% del mercado en el Perú, entonces realmente es un buen termómetro, pero en casi todas las ciudades de América Latina, generalmente las ciudades
capital o Claro. 2 o 3 más importantes son las que dan realmente Las que marcan ahí. las que marcan la inflación en todo el país. La tendencia. Y entonces, ¿qué considera usted que se debería seguir manteniendo? ¿Qué corrección se debería hacer en este tema para que, digamos, continúe, ¿no? Yo creo que Esa la política es adecuada. Lo que está haciendo el Banco Central es, ya vio que la inflación está bajando, bajando las tasas un poquito más, probablemente pensando en una recuperación ya a partir de junio de este año, es decir, eso es un positivo. Y a nivel de consumidores, el único riesgo, creo yo, hoy día es una disrupción del punto de vista del niño, que esperemos que no ocurra, y eventualmente, ¿no es cierto?, una variable política que no controlamos, es decir, lo que ha ocurrido en Cusco hace unas semanas, que si esto efectivamente sucede pues en varias partes del Perú, especialmente en las productivas, ahí tendríamos una disrupción en lo que es la cadena de producción y eventualmente precios. Se refiere a lo que pasó con el Machu Picchu, Ah, con sí, este tema era la efectivamente. paralización. Exacto. Claro, y en meses anteriores también con las movilizaciones que hubo, eso también Eso todo inmediatamente, altera. porque los sistemas fundamentalmente todo lo que es el mecanismo de abastecimiento es muy precario en el Perú, ¿no? Tenemos una gran cantidad de consumidores, pero no tenemos, ¿no es cierto?, una cadena en frío o grandes almacenes que nos permitirían, ¿no es cierto?, estar adecuadamente preparados cuando estas disrupciones, ya sea de orden natural o por temas políticos. Y eso sería, por ejemplo, eso que está mencionando, el tema de la distribución, las cadenas de frío, algo pendiente para Por hacer. supuesto, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hoy día lo que tiene, si alguna tarea pendiente tiene el gobierno, es mejorar todo lo que son las cadenas de abastecimiento, carreteras, trabajar todo lo que son pues esquemas de puertos, almacenes, yo creo que en coordinación con el sector privado. Esta es la gran apuesta que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que cuando hay estas disrupciones, ¿no es cierto?, de alimentación, realmente no impacte tanto en el consumidor como es lo que ocurre generalmente en el Perú. Correcto. Bien, profesor Fuentes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y explicarnos toda esta situación. De esa forma cerramos nuestro bloque económico. Gracias, como siempre, a San. Encantado.